tal? Muy buenos días. Estamos con ustedes nuevamente en el programa Pico de Gallo. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro, a los sistemas de televisión por cable y por supuesto en el canal 15 y a todas las redes de todo el grupo Garza Limón. Un servidor, Carlos Garza Limón. Tal como lo dijimos hace 2 o 3 días, estuvimos anunciando. En esta ocasión nos acompaña el presidente municipal del municipio de la capital, Jorge Salum del Palacio. Es una persona con quien hay mucho que platicar, ya que pues hay varias circunstancias, varias situaciones de las que se habla, tanto de omisiones, acciones en la propia administración como en lo político. Y bueno, pues es el momento de preguntar, a ver, ¿cómo está la situación? Señor presidente, buenos días. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio que nuevamente me haces favor de invitarme, que con mucho gusto estoy aquí. Necesario para informar a la ciudadanía. Pues bueno, necesario las visitas. Cuantas veces nos hagan favor de invitarnos, siempre será un honor estar aquí contigo. Siempre, nunca nos ha dejado. Gracias, Carlos. ¿Cómo está la administración municipal en este momento? ¿Cuál es el estado que guarda la administración municipal? Pues mira, estamos por ya tener nuestro segundo informe, Carlos. Cumplimos ya 2 años y entramos ya al tercero y último año. Es una administración que ha tenido pues una serie de circunstancias complicadas desde el inicio, para empezar, que fue precisamente la situación financiera propia y la que luego se genera también desde afuera, digámoslo así, que ha hecho que toda la vida de los municipios, no solo la de Durango, pues sea más complicada. Los municipios siempre tendremos una cantidad de requerimientos importantes y una falta de recursos también siempre estructural. Pero además, bueno, pues tuvimos y empezamos la administración con una deuda importante heredada también, que fue un lastre, el cual ya poco a poco hemos ido... ¿En qué porcentaje se ha batido ese? Mira, es una deuda que en la administración central empezó en cerca de 150 millones de pesos. Ahorita esa deuda en lo particular está aproximadamente en 30 millones de pesos. Tenemos alguna deuda que se ha contraído por parte de nuestra administración de cerca de 50 millones de pesos. Quiere decir que la deuda total del municipio es la mitad de lo que se inició, pero la deuda anterior se batió en un 80%. Se ha batido en un 80% en lo que es la administración central. También están organismos descentralizados, como el caso de Aguas del municipio, en donde también había una deuda importante de más de 150 millones de pesos. Ahorita esa deuda está en niveles de los 55 millones de pesos, que también es una tercera parte de lo que se había, con lo que iniciamos. Esto quiere decir, Carlos, que si nosotros no hubiéramos empezado con esa deuda, que es lo más justo en cada administración, que cada alcalde pague sus propias deudas, nosotros hubiéramos ya podido invertir 200 millones de pesos adicionales a los que hemos invertido. Claro. Esto no quiere decir que estemos ya del todo bien, pero sí estamos mucho mejor, en mejores condiciones financieras, en un estado de salud financiero mucho más sano que como iniciamos. 2 cosas, señor presidente. Ha hablado usted en estos días de un adeudo en términos de que no se han entregado las participaciones. 400 millones, cerca de 400 millones. ¿Cómo está esa situación? Pues mira, sí, son las participaciones que el gobierno del Estado está obligado, porque son las que se envían desde la Federación por el concepto de los impuestos que todos los mexicanos pagamos. La Federación envía a los estados y a los municipios a través del Estado algunas participaciones. Ahí hubo desde el inicio, bueno, pues algunas circunstancias que fueron entorpeciendo, digamos, este flujo, confundiendo el flujo. Entre ellos, por ejemplo, te diría el contrato con las luminarias, que nosotros decidimos desde el inicio de la administración no solo dejar de pagar, sino además iniciar un proceso de reestructuración que ha concluido favorablemente. Pero en ese proceso en el cual ellos tenían la obligación de retener no solo las cantidades que las luminarias que el convenio establecía, sino 2 veces más la cantidad, ahí se empezó a hacer pues más importante la deuda. Nosotros no lo recibíamos, tampoco lo pagábamos, pero no lo recibíamos. Y eso, bueno, pues fue generando ahí una cantidad importante, que ya cuando se renegocia este convenio, que fue aproximadamente hace 5 o 6 meses aproximadamente, bueno, pues ya se había generado una bolsa importante de recursos en ese sentido.
Pero hemos estado en pláticas, los recursos han empezado ya a fluir. Son recursos que efectivamente nos ayudarían mucho si se tuvieran en una sola exhibición. Los hemos estado recibiendo en algunas parcialidades, pero el diálogo pues ha sido permanente con las autoridades de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Entendemos muy bien la bola de nieve que se generó en ese aspecto y que hoy tal vez sea complicado resolverla en un solo momento, pero hemos estado trabajando. ¿A cuántos meses corresponde 400,000 pesos? Vamos a una señal de identificación. Sí, cómo no. Regresamos en un momento nuevamente con ustedes, en un momento. Recuerden, estamos con el presidente municipal, Jorge Salum del Palacio, presidente municipal del municipio de La Capital. Señor presidente, ¿cuántos meses corresponde los 400,000 pesos que adeuda el gobierno del Estado? Mira, yo creo que en una cantidad un poco más acercada a la realidad de lo que realmente se debe, Carlos, deben ser alrededor de 300, no 400 millones de pesos. ¿Usted lo dijo a la prensa? Sí, bueno, lo que pasa es que sí, efectivamente es una deuda superior a los 300, pero también hay que descontar, digámoslo así, el convenio que se hizo con las luminarias que renegociamos, en donde ahí el gobierno del Estado entra en una especie de aval solidario en donde ellos serán los responsables con esas participaciones nuestras de pagar la deuda. Es decir, tendríamos que descontar lo que equivale a ese documento. Con las mismas participaciones. Con las mismas participaciones. Pues es igual al final del día. Sí, ¿no? al final del día es lo mismo, solo que aquí queda ya en la cancha del gobierno del Estado y por lo tanto nosotros estaríamos obligados o deberíamos permitir, así está, digamos, establecido, que ellos retengan esa cantidad para que se lo paguen a la empresa que vende las luminarias. Y el saldo, bueno, pues son aproximadamente 300 millones de pesos. Esto, pues bueno, equivaldría a las participaciones de aproximadamente de 7 a 10 meses aproximadamente. Cada mes se ha estado dando una cantidad, es decir, no siempre o no todos los meses se retienen esas cantidades. Finalmente, la nómina misma del ayuntamiento pues resulta siempre pagada con este tipo de recursos que derivan de participaciones. Y la verdad es que, bueno, no nos han dejado solos, siempre tenemos esa posibilidad de estarles expresando nuestras necesidades. Pero sí es una deuda que efectivamente, bueno, pues tiene efectos pues negativos en la administración. ¿Pero cuánto recibe de participación la presidencia municipal? Más de 40 millones de pesos al mes aproximadamente. Ajá. Sí, cerca de más o menos, 400, sí. Bien. Sí. Entonces, y en obra, ¿cuánto significa estos 300 millones? Ya dando por descontado los 100. No, bueno, pues es una cantidad importante. Estos 300 millones, Carlos, están reflejados ya en el gasto presupuestado del ayuntamiento. Es decir, si los recibiéramos, no necesariamente todos podrían ser, digamos, de libre disposición y que pudiéramos utilizarlos en lo que quisiéramos, por ejemplo, en obra pública. Cuando nosotros iniciamos el año hacemos un presupuesto de ingresos y otro de egresos. En los ingresos siempre están consideradas las participaciones. Por lo tanto, cuando presupuestamos lo que vamos a gastar, pues está también el recurso que habíamos o que contemplamos ingresar, en el cual ese es siempre pues, de los más seguros de alguna forma. De tal suerte que todos los ingresos posibles derivados de las participaciones tienen ya alguna etiqueta presupuestal, es decir, deberán de gastarse en lo que ya el propio Cabildo decidió. Mientras ese recurso no llegue, bueno, pues se retrasan algunos de esas erogaciones, pero yo tengo confianza en que pronto, bueno, pues podamos tener ya alguna respuesta. Ha habido, como te comento, un diálogo muy fluido con el propio secretario, con los subsecretarios, particularmente el de egresos, que es quien es el encargado de depositar este tipo de recursos. Y entiendo, bueno, pues que están ellos haciendo lo propio. Sé que el problema en muchos se deriva también no de incumplimientos como tal de la federación, porque las participaciones entiendo que han llegado de manera puntual, es simplemente que anteriormente los gobiernos estatales recibían durante toda la vida cantidades que les ayudaban a solventar gastos que luego no siempre son posibles cumplir con su propio presupuesto. En esta ocasión o en este sexenio que está en curso,
entiendo que esa circunstancia no se da y eso ha provocado presiones en todos los estados para cumplir con sus obligaciones. Así que bueno, nosotros ahora sí que estamos en el mismo barco, lo entendemos, ellos entienden nuestra propia situación y sé que pronto encontraremos mecanismos para solucionarlo. Es conocido por todos que la posibilidad de que usted sea candidato a la gobernatura. Se ha mencionado en varios escenarios y bueno, de alguna manera usted lo ha manifestado, su deseo. ¿En qué medida le perjudica esta circunstancia de falta de obra que significa los 300,000 pesos? Mira, como te comento, significa que el impacto que pueda haber es en detrimento de su imagen. Bueno, seguramente con esa cantidad pudiéramos hacer una serie de acciones que yo estoy seguro nos ayudarían a mejorar el funcionamiento del ayuntamiento. Yo lo que te puedo decir, Carlos, es que ninguna área del ayuntamiento ha dejado de trabajar y de cumplir con lo que tiene establecido en su plan anual de trabajo y en el caso de la obra, con la obra misma. Ciertamente esto puede tener y generar algunos retrasos, pero lo que nosotros hemos hecho para compensar este tipo de circunstancias, porque no hay en sí una falta de obra en Durango. Tal vez lo que puedo reconocer es que hay una falta de obra visible, la que la gente estamos acostumbrados a ver y que a veces es lo que muchos quisieran ver como la obra de la administración, la obra emblemática. Nosotros hemos decidido abordar temas que durante muchas administraciones se dejaron de lado, pero que eran necesario hacerlo, sobre todo, por ejemplo, el tema de infraestructura hidráulica, en donde tenemos inversiones muy importantes a través de aguas del municipio, en donde además se ha venido pagando esa deuda. Hemos hecho la renegociación de las luminarias, que eso le va a dar no a este ayuntamiento, porque nosotros las vamos a pagar el saldo que nos reste, pero los demás ayuntamientos no solo recibirán luminarias pues nuevas sin que tengan ya que pagarlas en 3 administraciones por un monto cerca de 850 o 840 millones de pesos. Esto sí va a permitir, por ejemplo, que los siguientes ayuntamientos, Carlos, tengan, por ejemplo, comparado con la cantidad de dinero que nosotros tenemos destinada para obra pública por ramo 33, ellos van a tener el doble. Es decir, durante 10 años, gracias a esa negociación que se hizo en esta administración, las próximas 3 administraciones tendrán esa posibilidad. De la misma manera, bueno, pues hemos hecho inversiones muy importantes en la maquinaria o en el equipamiento que el ayuntamiento tiene, en donde ahorita direcciones como Obras Públicas, Seguridad Pública, Protección Civil tienen el mayor equipamiento que nunca habían tenido y eso también lo vamos a pagar. Es decir, ese equipamiento que se ha adquirido sin contratar deuda, es decir, se ha hecho con los recursos propios del ayuntamiento, que si bien ahorita todavía algunos de ellos se deben, nosotros la intención es pagarlo todo en esta administración. Es decir, a pesar de obstáculos como el que ahorita estamos platicando, no solo se ha detenido ninguna actividad del ayuntamiento, sino además hemos estado haciendo un esfuerzo por generarle al ayuntamiento las mejores condiciones posibles. No han sido las obras efectivamente que a lo mejor generen popularidad. Yo te diría que incluso, por ejemplo, en la que estamos ahorita terminando, que es la obra de renovación de toda una red completa de agua potable en el Guadalupe Infonavit, fraccionamiento Guadalupe Infonavit, que es un fraccionamiento que tiene años teniendo muchos problemas con su red de agua, en donde prácticamente el organismo operador se la vivía ir reparando fugas. Hoy estamos terminando de reparar esa red y ya es nuestra tercera red. En ese fraccionamiento electoralmente, en la última elección, no nos fue bien. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que son obras que la gente no aprecia, son obras que están abajo de la tierra, que incluso cuando se están haciendo generan problemas, porque pues abres todas las calles, en fin. Y eso, aún así, nosotros sabiendo eso, porque es nuestra tercera red, nunca se había repuesto en ningún ayuntamiento ni una red completa, solo se hacían reparaciones de fugas. Nosotros ya llevamos 3 y vamos a anunciar ya la 4ª en el fraccionamiento Canelas, una parte del fraccionamiento Canelas.
Y estas obras, Carlos, lo que están haciendo, ya las que están en uso, le están ahorrando al ayuntamiento cerca de 1.700.000 litros de agua diarios. Aún y cuando 1.700.000 litros diarios. La que ya haremos en el fraccionamiento Canelas, bueno, pues puede agregarle Bueno, ¿y cuánto consume la ciudad diario? No, bueno, pues es una cantidad de metros cúbicos gigante. ¿Será el 50%, 1.700.000? No es tanto, no. O sea, todavía desafortunadamente es un porcentaje muy pequeño que no pinta, digamos, todavía en el consumo total. Lo que son 3 fraccionamientos, pues bueno, a lo mejor de 100 en donde debiéramos hacer procesos similares. Actualmente se tira, Carlos, el 60% del agua que se extrae. Es decir, tenemos una eficiencia a lo mejor promedio a nivel nacional, que eso pudiera ser una, digamos, consolación si tú quieres, pero nosotros hemos tratado de abordar este tema aún sabiendo que son inversiones importantes, que son obras que a lo mejor, la gente no solo no las ve, sino que le causan algunos inconvenientes. Ya que sea gobernador o candidato, le voy a preguntar qué va a hacer justamente con ese problema en el Estado. El problema del agua hay que abordarlo siempre y nosotros desde... Pierde el 90% del agua. Se va a otros estados el 90% por falta de obra hidráulica. Exactamente. El tema de la presa del Tunal 2 tendría que ser una de las prioridades, como lo ha sido el gobernador Aispuro. Sin embargo, no hemos tenido ninguna respuesta de autoridades federales en ninguna obra en Durango, Carlos. Eso, la verdad es que a mí no me gusta hablar de ese tipo de cosas, pero sí creo que el tema del agua en lo particular, que por cierto en la laguna entiendo que bueno, pues van caminando favorablemente en este propósito, es un problema que tenemos como sociedad en general, no solo el municipio de Durango, no solo el estado, todo el país como tal, empezar a ver con mucha más seriedad y que la gente también aprecie más lo que el agua realmente representa y cuesta. En Durango tenemos el metro cúbico de los más baratos del país, estamos en el lugar 250 y tantos, digamos, siendo el primer lugar el más caro, que es San Pedro Garza García, en Nuevo León. Nosotros estamos en el lugar 250 y tantos, es decir, que en Durango esta botellita de agua que me haces favor tú de ofrecerme en tu programa tal vez cueste más en una tienda de conveniencia que un metro cúbico completo de agua, que son 1.000 litros, que vende aguas del municipio. Vamos a unos comerciales. Con mucho gusto. Regresamos en un momento nuevamente con ustedes. Recuerden, estamos con el señor presidente municipal, Jorge Salum del Palacio. Señor presidente, hay cosas que políticamente luego no es conveniente llevarlas a cabo. No es conveniente porque genera conflictos y cuando uno, como todos los políticos, tienen un futuro por delante, prefieren no mover las aguas y dejar las cosas como están. Es decir, hacerlo políticamente conveniente, no lo éticamente correcto. De acuerdo. Esto lo digo por la acción que usted ha llevado, ha impulsado en función de la dirigente sindical del municipio, Lichita. Pues que hace 2 o 3 días acaba de salir del municipio, una larga trayectoria ahí para todo este proceso de denuncia y del juicio que se llevó a cabo y de toda esta circunstancia. ¿Qué consecuencia le puede acarrear esta situación? Mira, yo creo que en principio, Carlos, la forma en como tú planteas la pregunta para nosotros ha sido el motivo principal, digamos, es decir, no hemos actuado en función de lo que políticamente nos convenga, lo que no nos genere problemas o incluso nos genere beneficios. Hemos abordado este tipo de casos siempre con la mayor responsabilidad, aún sabiendo incluso que pueden ser políticamente hasta contraproducentes. Si se nos revirtiera, por ejemplo, en estos casos, a lo mejor pues pudiéramos quedar todavía más mal de cómo empezamos si no le hubiéramos movido. Este tema, por ejemplo, pues tiene más de 6 administraciones, tal vez 7 administraciones completas, en donde todos conocíamos lo que estaba sucediendo, pero fuimos nosotros quienes decidimos actuar y que una vez que lo hicimos, bueno, pues la mayoría de los trabajadores, una cantidad importante de trabajadores que están
adscritos a este sindicato, bueno, pues ya se pudieron expresar sabiendo que la administración como tal, pues bueno, también estaba decidida a frenar o a eliminar estos abusos. Pero lo mismo lo hemos hecho, Carlos, prácticamente en todos los temas. Y yo te debo decir que el combate a la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas ha sido uno de los pilares de esta administración, en donde hemos logrado lo que dijimos desde el inicio de la administración, que ningún proveedor, por ejemplo, ni ninguna persona que le venda algo, un producto, un servicio, o le haga una obra al ayuntamiento tenga un beneficio adicional, es decir, o que tenga que hacer un costo extra, el moche famoso que se daba. Tenemos ya 19 denuncias ya en el Poder Judicial, es decir, 19 denuncias judicializadas significa que se hizo la denuncia, que fue a la Fiscalía, en este caso a la Anticorrupción, que nos ha ayudado mucho. Se estuvo atento a ese proceso y ya se logró integrar un expediente que va al Poder Judicial para que un juez... ¿De qué naturaleza son estas denuncias? ¿18? Pues mira, son 18, todas derivadas en buena parte de la auditoría que hicimos en su momento a la administración anterior. Y en el caso, por ejemplo, del sindicato que ahorita tú mencionabas, bueno, logramos lo que creo que nunca había sucedido, que un funcionario público regresara dinero a la administración derivado de habérsele comprobado algún desvío. Eso ya sucedió en esta administración y lo hemos hecho de manera permanente. A veces, incluso una crítica reciente es que por qué lo estamos haciendo hasta el final de la administración, que si esto tiene que ver con cuestiones de tipo político. No, lo hicimos desde el inicio de la administración, solamente que los procesos pues han tomado todo este tiempo y apenas empiezan algunos de ellos a dar resultados. Yo te diría que combatir la corrupción genera pues muchos inconvenientes, muchos enemigos, no es a veces políticamente correcto en cuanto a que la gente misma no lo reconoce como nosotros creemos que es el esfuerzo. Yo te diría que hay aspectos que incluso tal vez no tengan consecuencias en el aspecto legal, como la renegociación de las luminarias. Es decir, si no lo hubiéramos hecho, Carlos, nosotros, las siguientes administraciones hubiéramos tenido que pagar como sociedad 840 millones de pesos adicionales. Es decir, ya esa cantidad no se va a pagar. No hay ninguna obra ni serie de obras en toda una administración municipal que valgan 840 millones de pesos. Así que creo que este tipo de acciones en donde hemos tratado de acreditar y de demostrar que sí puede haber administraciones honestas, que sí se puede gobernar pues administrando bien los recursos y buscando que nadie se obtenga de manera ilegal o ilícita. Así que este mecanismo, bueno, pues que hemos estado buscando o estas acciones más bien que hemos estado haciendo, la que ahorita tú mencionaste, bueno, pues ha sido un trabajo de integración de expedientes de mucho tiempo, que espero también en el año que nos resta, bueno, pues se puedan concretar y concluir algunas más. Bien, vamos a la obra, vamos a su quehacer. Ahora sí, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en el medio rural? No, hombre, en el medio rural la verdad es que ha sido un trabajo muy intenso. ¿Sí? El medio rural, Carlos, cuando yo desde los procesos de campaña siempre me quedó muy claro que es un área que se sentía, tal vez todavía en parte, abandonada por el municipio. Acusaba a los presidentes municipales de solo enfocarse en lo que es la ciudad y dejar de lado el medio rural. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, seguramente todavía insuficiente porque son muchas las necesidades que el medio rural tiene, pero no solo hemos buscado, Carlos, estar atentos a lo que tradicionalmente se atiende el medio rural, que es precisamente sus actividades principales, que es la agricultura, la ganadería, la cual hemos seguido atendiendo, hemos entregado semillas, tenemos ya 2 plantas de biofertilizantes en 2 comunidades en diferentes zonas, una aquí en el Valle muy cerca, en el Pilar de Zaragoza, y otra en la Sierra también, en donde, bueno, a través de este tipo de plantas plantas de producción de biofertilizantes, hemos estado ayudando a muchos agricultores, sobre todo en ese sentido. Pero hemos trabajado mucho, por ejemplo, en el tema del agua también, es un gran problema. Antes de pasar a eso, el biofertilizante es obviamente natural. Sí, son Estamos hablando de productos orgánicos. Sí.
¿Y qué tanto ha sido aceptado esto en relación a los fertilizantes químicos? Bastante bien. La verdad es que ya son incluso negocios o microempresas que generan ingresos y por lo tanto son sustentables y que además, bueno, no solo son biofertilizantes, son bioinsecticidas, que ahorita también, por cierto, hay plagas muy graves en el medio rural que están afectando nuestras ¿De qué tipo cosechas. Pues de algunos tipos de gusanos, en fin, no me preguntes específicamente los nombres de las plagas porque no los conozco de manera especial, pero sé incluso el día de mañana, por cierto, estaremos en 3 comunidades del medio rural dando ya digamos, un avance de lo que será el informe y precisamente atendiendo la pregunta que tú nos haces, qué es lo que hemos hecho en el medio rural, en donde te diría que incluso en las 2 zonas, digamos, del medio rural que les llamamos el Valle, que es toda esta zona cercana a Durango, por la salida a Torreón, a México, al Mezquital, que le llamamos el Valle, o la Sierra, que es toda la parte, digamos, hacia Mazatlán, por decirlo de una forma, hasta Llano Grande. Hemos atendido el problema de iluminación de las comunidades. Había comunidades que solo tenían 1 o 2 lámparas, hoy tienen 20, 30, en algunos casos hasta 80 luminarias. Por eso nosotros presumimos, si me permites la expresión, que hemos levantado bandera blanca en iluminación, en luminarias en el medio rural, tanto en el valle como en la sierra. De la misma forma hemos trabajado mucho el tema de agua potable en cada comunidad y eso fue de alguna forma una situación que yo no tenía como tal dimensionada al inicio, pero el problema del agua en nuestras comunidades también es importante, no solo el de consumo animal, en el cual hemos trabajado de manera muy grande, por ejemplo, en la construcción y reparación de bordos de abrevadero, que por cierto ahorita la gran mayoría ya están llenos, garantizando con esto, bueno, pues también la supervivencia, que en esta sequía fue muy grave del ganado, pero también el agua de consumo humano, Carlos. La verdad es que sí hay un gran problema en todas nuestras comunidades. Yo te diría que es generalizado el problema también. Y ahí hemos trabajado mucho en todo, pues bueno, lo que tenga que ver con redes de conducción de agua potable, en donde creo que se ha hecho un trabajo muy importante. Acabamos, por cierto, de entregar hace una semana el primer paquete de créditos rurales, es decir, a microempresas que están en el medio rural, desde la tiendita de las esquinas, tienditas de ropa, etcétera, panaderías. Equipamos 2 o 3 panaderías, si no mal recuerdo también, hace ya algunos meses que ya están en funciones, es decir, son negocios que no existían y que ya están operando como tal y dándole subsistencia, pues creo que a una cantidad importante de familias. Y en el medio rural la verdad es que siempre hemos estado muy atentos. Ahí se intentó que no solo fuera la Dirección de Desarrollo Rural la encargada de atender al medio rural, sino hemos estado coordinados, sí, por ellos, a través del ingeniero Valente Palomares, pero todas las direcciones, en la medida de las características de cada dirección. Te podría decir que ha estado el DIF, ha estado incluso el propio INMUBI, en donde se han vendido a precios subsidiados una cantidad de toneladas de material de construcción muy importante, muy grande en el medio rural. Ha estado Obras Públicas, el rastreo de caminos, que por cierto con el equipamiento nuevo que tenemos lo podremos hacer, pues ahora sí que con equipo nuevo, con mucho mayor rapidez, con mucho mayor eficiencia. Los caminos pues son también una gran problemática en el medio rural y los hemos atendido en la medida de nuestras posibilidades también de manera importante. Servicios públicos, que es quien te comento que ha hecho todo este esfuerzo de la instalación de luminarias. Creo que deben ser ahorita alrededor de 3,000 luminarias las que hemos instalado en el medio rural, en toda la zona del medio rural. Es decir, ha sido una área, Carlos, en donde yo en lo personal, incluso cada vez que voy, a diferencia de los primeros meses, pues bueno, yo siento ya un poco más, yo te diría que contentos a la gente del medio rural. Bien. Nunca ha sido nuestra intención presumir que ya resolvimos todos los problemas, pero creo que sí vamos avanzando de manera muy importante. Bien, vamos nuevamente a unos comerciales y regresamos nuevamente con ustedes en un momento. Muy bien, muchas gracias, Carlos.
Continuamos con el señor presidente municipal de aquí de la capital, Jorge Salum del Palacio. Señor presidente, bueno, finalmente, porque hay que ir a lo que es real, sí, porque luego nos perdemos en mucho. Aquí en la capital, a ver, se le debe 400 millones. Ya aclaramos ahí de que son 300 por la cuestión de la luminaria. Sí. Se le debe 400, pero bueno, en función de esto, ¿qué obra ha hecho aquí en Durango, aquí en Durango capital, de manera que lo veamos? Fíjate que es una pregunta que aprecio mucho, Carlos, porque la verdad es que también el trabajo del Estado en el municipio en términos de obra ha sido importante, financiado en buena parte con los recursos que el gobernador pidió al Congreso y le autorizó al Congreso, que ya han empezado a fluir. Yo te diría, Carlos, que también ha habido una importante inversión, por ejemplo, en el tema de vialidades. Junto con ellos hemos repuesto el pavimento tanto asfáltico como hidráulico. La maquinaria que iban a comprar, que finalmente no. La que nosotros compramos ya se compró. ¿Sí se compró la repavimentadora? Sí, claro. Porque se anunció que se había regresado. No, lo que se regresó, lo que finalmente decidimos no adquirir, y que esa no era una adquisición, era un arrendamiento, es una planta productora de asfalto. Sí. Ahora el asfalto lo estamos comprando a terceros. Sí creo que es mucho más eficiente hacerlo de esa manera. La producción de asfalto no es sencilla, y que el ayuntamiento lo hubiera intentado hacer, a lo mejor no hubiera resultado lo más productivo que ¿Detrás de todo esto no hubo conflicto con los constructores? Sí, sí lo hubo. Porque sí. Ellos son los primeros en protestar. Sí, tuvimos una reunión con ellos en la Cámara de la Industria de la Construcción, difícil, tratamos de expresar. Justamente derivado de aquí. Derivado de la compra de la maquinaria, efectivamente. Sí. Sabíamos que eso iba a suceder, Carlos se anticipó, porque además el proceso de compra de maquinaria se venía anunciando desde hace muchos meses, fue un proceso muy largo hasta que lo logramos concretar, por lo tanto estaba muy socializado, sobre todo quienes son constructores, y sí hubo inconformidades, hubo una reunión complicada en donde ellos expresaron, bueno, pues todas sus inquietudes, su rechazo en ese sentido. Yo lo único que puedo decirte, Carlos, es que precisamente aún nosotros, entendiendo que esto hay ciertos sectores que pueden sentirse afectados, para nosotros era lo correcto hacer, toda vez que teníamos maquinaria tal vez todavía utilizando desde los gobiernos de Marcos Cruz y de Gonzalo Yáñez, es decir, maquinaria muy vieja, aunque algunos ayuntamientos en el Inter hasta nosotros fueron comprando algunas piezas en lo individual. Pero la verdad es que el equipo con el que contaba Obras Públicas era ya muy viejo, muy ineficiente, y es la esencia de los municipios también el generar pues obras públicas. ¿Tuvo que ceder algunas cuestiones de obra a los constructores para ninguna. Calmar estos ánimos? Lo que sí te puedo decir, Carlos, es que lo que estaba presupuestado para obra pública subcontratada quedó prácticamente intacto. Es decir, la adquisición de la maquinaria no se hizo a costa o a costo de esos presupuestos. La obra sigue intacta, y la mayoría, pues yo te diría, es más, a lo mejor su totalidad, podría casi asegurarlo, ha sido contratada en constructores de aquí de Durango, en obras públicas licitadas completamente todas. Solo en este año, Carlos, hemos tenido 25 procesos de licitación, no solo de obra pública, sino de una serie de adquisiciones importantes. ¿Y si ha estado licitando con gente de Durango o hay? La gran mayoría quedan en constructores empresas locales. Pues no solo constructores, proveedores ¿Empresas? En general, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues lo hemos hecho. Yo te diría que, por ejemplo, la administración pasada, a lo mejor en toda su administración hizo 10 licitaciones. En el caso nuestro, en tema de adquisiciones, no el de obra pública, ese incluso va aparte. Se ha hecho un trabajo muy importante para tratar, pues bueno, de transparentar todo el tema de compras, pero sí en el tema de obra pública no afectó en nada la compra de maquinaria, digamos, el presupuesto que teníamos ya destinado, que es sobre todo el del ramo 33 y PNM, que le llamamos, que es Plan Normal Municipal, el cual también, bueno, pues tiene una cierta cantidad presupuestada para obra pública. Pero atendiendo también la primera parte de la pregunta que me hacías, Carlos, se ha hecho una cantidad de obra importante, sobre todo en lo que ahorita la gente más nos señala y nos critica, que es el estado de nuestras calles. Junto con el Estado y con recursos meramente estatales,
Se ha repuesto el asfalto y el pavimento hidráulico en más de cerca de 19 vialidades. Estamos, por cierto, entregando una completamente nueva, que es Avenida Las Flores, que incluye también ya ciclovías, que por cierto estamos por iniciar también una nueva ciclovía en Boulevard Dolores del Río. Esta es una ciclovía pues de ida y vuelta, a diferencia, por ejemplo, la de Laureano Roncal, que es en un solo sentido nada más. Esta tiene los dos sentidos, será de una dimensión mucho mayor en longitud que la que hemos hecho, y con esto, bueno, pues continuamos con este trabajo de dar también esa posibilidad de la movilidad no solo en vehículos, a los cuales, por cierto, nuestras vialidades, pues bueno, cada vez hemos hecho un esfuerzo, creo que más intenso, en general es una nueva vista con la pintura de camellones, guarniciones, la pintura de las líneas de vialidad, en donde la subdirección de vialidad, dependiente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tiene hoy ya un equipamiento para este tipo de procesos que antes no tenía. Antes todo esto se tenía que subcontratar, hoy lo hacemos ya nosotros. Ahorita estamos un poco detenidos porque mientras esté lloviendo esos procesos no es conveniente hacerlos. Los programas de bacheo también, que están siendo pues atendidos de la mejor manera posible. Esto quiere decir que también mientras siga lloviendo, pues no es tal vez lo más conveniente hacer estos procedimientos. Sin embargo, lo hemos venido haciendo y atacando todas las denuncias que nos es posible atender, las quejas que a veces la gente, incluso a través de medios de comunicación, redes sociales, nos presenta. Pues tratamos de atenderlas todas. Sabemos que esta es una guerra luego muy complicada, sobre todo que en momentos en donde está lloviendo, con la propia y muy pequeña lluvia que hubo el día de ayer, ya es suficiente para que se generen nuevos baches, pero tenemos ahora nuestras brigadas propias, y digo propias porque las que se tenía en otras administraciones, cuando menos la inmediata anterior, pues creo que no había ninguna propia, todas eran subcontratadas, que por cierto todavía algunas las tuvimos que pagar nosotros en esta administración. ¿Y en el tema de educación? Pues mira, ahí se ha hecho un trabajo muy importante, Carlos, aún y cuando la educación por sí misma... ¿Usted está de acuerdo en que regresen a clase? Pues mira, yo he comentado, y ahorita es parte de la respuesta que a lo mejor podría darte, que hemos hecho en educación, que en sí no es un sector, un área, siendo la de las más importantes a nivel social, en la que el ayuntamiento tenga como tal una asignatura específica y por lo tanto no una responsabilidad. De tal suerte que en el regreso a clases, bueno, pues nosotros creemos que es un tema que debe discutirse y definirse entre autoridades educativas, de salud y los padres de familia. El 60% de padres y alumnos está de acuerdo en regreso. Sí, bueno, yo creo que es una decisión más en ellos que nosotros como autoridad municipal el poder opinar al respecto, y precisamente como tenemos muy poca o casi nula injerencia en el tema educativo, pues nosotros hemos decidido mantenernos al margen de esa discusión y que sean los padres de familia quienes decidan. Los que decidan. Así Bien. es. Independientemente de que ahorita está concentrado en su trabajo, nos ha dicho en varias ocasiones, la gobernatura, los tiempos políticamente vienen adelantados, ya se desataron las pasiones, y evidentemente entre los mencionados con mayor posicionamiento es usted. ¿Qué nos comenta al respecto? Pues mira, que yo creo que lo que venga, Carlos, debe ser resultado de lo que hagamos en este momento. Yo ahorita precisamente estoy poniendo todos mis esfuerzos en que en este último año de administración podamos no solo continuar con el esfuerzo intenso que hemos tenido en estos 2 primeros años, sino además también hacer un ejercicio, un esfuerzo adicional por comunicarlo. Creo que para mí cualquier cosa que pueda venir en lo posterior tiene que estar sujeta a que lo que hayamos hecho en la que estamos haciendo tenga también una buena percepción ciudadana, que la gente sepa que hemos estado trabajando en una administración que primero ha sido honesta, pero que además le ha dado muchos resultados comparativamente con otras a la gente, y de ahí dependerá lo que venga. Yo por eso estoy muy enfocado, y lo he estado en estos 2 años, y lo estaré en los 3 años, bueno, en que sea el municipio, bueno, pues nuestra área de trabajo, en donde tenemos ahorita una responsabilidad y donde queremos realmente
que la gente quede lo razonablemente satisfecha de nuestro trabajo, y ya eso dirá si podemos aspirar a algo más adelante o no. La gente pregunta sobre su estado de salud. Es muy bueno. Bien, la verdad es que bueno, ya pasó poco más de un año que tuve este evento cerebrovascular, que fue un infarto cerebral. Ya yo me siento, bueno, pues ya nada más con algunos problemas de movilidad en general, pero ya también mínimos comparados a cómo fue el tamaño del problema. He estado reintegrado desde mi regreso a la administración, que estuve solo un mes aproximadamente fuera. He estado todo el tiempo integrado a mis funciones. Señor presidente, pues no me dejó hablar y se nos acabó el tiempo. No, hombre, Carlos. ¿Algo que quiera agregar, señor presidente? Te agradezco primeramente que me hayas dejado expresar todas mis ideas, tratando de atender las preguntas, Carlos, y decirte que bueno, estamos por presentar nuestro segundo informe, que lo haremos ante el Cabildo también ya de una forma prácticamente virtual, por las circunstancias sanitarias que nos ocupan, pero que estamos muy conscientes de las muchas necesidades que todavía tiene Durango, que nunca hemos intentado en nuestra administración ni presumir, ni así lo ofrecimos, el resolver todos los problemas, sino avanzar en la resolución de los mismos a un ritmo mucho mejor que el que se haya hecho en otros periodos, y creo que vamos muy bien en ese propósito. La verdad es que a 2 años yo me siento contento, todavía no satisfecho, pero sí contento del trabajo que en todas las direcciones se han hecho. Las y los directores tienen ahora ya una experiencia acumulada que nos ha costado también cierto tiempo generar. Cada vez se generan y se dan más y mejores resultados, así que yo esperaría que este último año sea todavía mucho más productivo que los 2 anteriores. Pues le agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. Hay varios mensajes que ya por razones de tiempo no hay oportunidad de abordarlos. Sin embargo, le comento que pues, la mayoría son de felicitación. Gracias. Algunos cuestionando algunas obras, felicitaciones del lado de la sierra, de varios lados. Pues agradecemos que nos hayan acompañado en la emisión de Pico de Gallo, y por supuesto los invitamos a que puedan ver en aproximadamente una media hora, 45 minutos, este mismo programa en YouTube, digitando Mesa Debate Pico de Gallo. Que tengan muy buen día. Un servidor, Carlos Garza Limón. Buenos días.